Buena, ¿cómo están? Espero que hayan descansado las vacaciones estas del 18. Y en esta ayudantía vamos a ver regla de la cadena de derivadas, derivadas implícitas y encontrar rectas tangentes. Entonces, ya. La pregunta uno son encontrar, calcular aplicando la regla de la cadena tres derivadas. La función y de x igual 1 más raíz cuadrada de x todo al cubo, y de x más seno al cubo de x, o sea, y de x es igual a seno al cubo de x, y de x igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 dividido en x más 3. Entonces, A, y igual 1 más raíz de x todo al cubo. Para aplicar regla de la cadena, nosotros vamos haciéndolo de más afuera hacia adentro. Entonces, identificamos que la primera función es todo lo que está dentro del paréntesis elevado a 3. Entonces nosotros podemos decir que esto es a elevado a 3, y por regla de la cadena, o sea, esto decimos que es, como vamos a decir que es y, y esto va a ser f de x elevado a 3. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, primero derivamos el f de x al cubo, y después tenemos que multiplicar eso por la derivada de lo de adentro. Entonces, para ir aplicando esto, hacemos esto vamos a calcular y'. Y' va a ser, como esto aplicamos la función, el exponente baja, entonces tenemos 3 por 1 más raíz de x al cuadrado. Y ahora esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro va a ser la derivada de 1, que es 0, más la derivada de la raíz de x, que la raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Entonces, baja el 1/2, se queda 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1, que es lo mismo que menos 1/2. Lo voy a escribir como raíz abajo, por raíz de x. Y esto lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería x solito, que es 1. Entonces, el aplicar la regla de la cadena en verdad es como muy sencillo, pero tienen que ir viendo cuáles son las funciones y como no perder como el orden de cuáles están dentro de cuáles. Entonces, aquí lo que voy a hacer es como marcar con varios colores cuáles son como todas las funciones que están acá dentro. Entonces, la primera función es todo esto de aquí, elevado a 3, que sería f de x. La segunda función va a ser, o sea, va a ser, chuta, borré el más. Va a ser toda la parte de adentro, que vamos a decirle g de x, igual a 1 más más raíz de z, o sea, más raíz de x. Ah, no, pues esto es f de x. F de x va a ser igual a 1 más g de x. Y g de x, que es esto, es la función, o sea, al final toda la función es 1 más g de x, y el g de x va a ser la raíz. O sea, este lo voy a hacer como un círculo, que contiene al x. Entonces después digo, g de x va a ser igual a raíz de x. Entonces, yo sé que tengo que tener como tres paréntesis. El primero, que es el de f de x, que va a ser todo esto aquí, lo voy a escribir con los mismos colores. Todo esto aquí. El segundo, que va a ser el g de x, que es todo esto aquí. Y técnicamente el tercero sería el x solita, pero como la derivada de x es 1, aquí está el 1. Entonces, creo que no sé si es que como me confundí un poco explicándolo o me enredé un poco, pero
como lo que quiero que vayan notando es que van de afuera hacia adentro, agarrando todas las funciones y al final esto después se vuelve más intuitivo, pero van de afuera hacia adentro y tienen que tener más o menos la misma cantidad de funciones, o sea, de multiplicaciones como de funciones. Ya, entonces, B, nos dicen seno y es igual a seno al cubo de x. El seno, el seno y el coseno funcionan igual, o sea, tienen la misma propiedad que, que los, que los exponentes, o sea, cumplen esto mismo, de que a elevado a n, o sea, que la derivada de a elevado a n es n por a elevado a n menos 1 por a', o sea, como la derivada de la función. Entonces, esto es un igual. Para el seno y el coseno aplica lo mismo, entonces y' va a ser igual a 3 por seno al cuadrado de x, y lo de adentro es el x al final. Entonces, o sea, miento. Y ahora se deriva lo de adentro, que sería el seno. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que nuestra función a es el seno. Entonces, cae el exponente y después tengo que derivar aquí. Tenemos esta parte. Entonces, cuando cae el exponente, ahora tenemos que derivar a, que en este caso es seno. Y la derivada de seno es coseno. Este creo que es el que me enredé un poco en explicarlo, o sea, como haciéndolo, entonces lo voy a explicar ahora. Nosotros teníamos una función que es seno al cubo de x. Esto lo voy a escribir aquí abajito y después lo voy a borrar. Es lo mismo que seno de x y todo esto elevado a 3. Y el seno de x, todo eso elevado a 3, cumple la misma propiedad que está puesta acá. De que a elevado a n, la derivada de eso es n por a elevado a n menos 1 por la derivada de a. Entonces, derivamos esto y el 3 cae, se le resta 1 y me queda 3 por seno al cuadrado de x. Pero después tengo que derivarlo adentro, que sería el seno de x, que me da coseno. Y el último de esta primera parte, bueno, que estaba viendo el video y en la parte C como que se me había quedado pegado, entonces no se vio, o sea, se veía muy mal, muy borroso, entonces preferí grabarlo de nuevo. Y bueno, voy a cortar y pegar las partes del video. Esto se retoma bien como justo cuando parte el 2 y ahí ya funciona. Entonces creo que fue alguna cuestión del internet, del wifi, no sé. Ya, bueno, entonces eh, nos piden calcular y' del logaritmo de la raíz cuadrada, o sea, nos piden calcular la derivada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 partido en x más 3. Entonces, eh, bueno, primero partimos por el logaritmo natural, que la derivada del logaritmo natural es 1 partido en lo que está dentro. Entonces, nos queda 1 partido en raíz de 2 partido en x más 3, que esto es lo mismo que eh, el raíz de 3, o sea, el raíz de x más 3 arriba y el raíz de 2 abajo. Entonces lo voy a escribir así, que esto es lo mismo entonces que raíz de x más 3 partido en raíz de 2 por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro se puede escribir, bueno, igual que antes, como raíz de 2 partido en raíz de x más 3. Y tenemos que derivar eso. Esto usa esta misma propiedad de que, bueno, una fracción yo puedo expresarla como una multiplicación o sea, elevado a menos 1, y ahí aplico eh, multiplicación de funciones, o sea, derivada de multiplicación de funciones. Entonces, esto lo voy a escribir aquí abajo como raíz de 2
por x más 3 elevado a menos un medio. Porque ahí van a entender por qué el tenerlo así nos va a ser mucho más simple. Ya, pues entonces derivamos esto, nos queda la derivada del primero por el segundo, 0, 0, más la derivada del segundo por el primero. Entonces nos queda raíz de 2 por el 1 medio cae, entonces por menos 1 medio por el paréntesis, en este caso x más 3, elevado a menos 1 medio menos 1, que eso es lo mismo que elevado a menos 3 medios. Entonces, y después por la derivada de lo de adentro, que es el x más 3 prima, que, bueno, la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Entonces, esto es lo mismo que por 1. Entonces lo voy a borrar porque es un 1. Entonces, tenemos que y' es igual a la raíz de x más 3 partido en raíz de 2 por raíz de 2 por menos 1 medio por x más 3 elevado a menos 3 medios. Se simplifican el x cuadrado con el x cuadrado. Y el x más 3 elevado a 3 medios es lo mismo que x más 3 partido, o sea, miren, a ver, lo voy a escribir mejor. Entonces, esto tenemos y' es igual a menos 1 medio por raíz de x más 3 y aquí por, voy a pasarlo hacia abajo, entonces tengo raíz de, aquí esto por 1, raíz de x más 3, que aquí tengo el 1 medio, por x más 3, que ahí tengo el raíz al cuadrado. Entonces, se me simplifican las raíces, y no sé si es que tengo espacio aquí para... Sí, sí tengo, antes de que partan los siguientes ejercicios. Y y', entonces me queda menos 1 medio, y el 2 por x más 3. Entonces, el 1 lo voy a poner acá en el medio. Entonces, a eso es y'. Entonces, y' es menos 1 partido en 2 por x más 3. O sea, la parte de abajo por x más 3. Entonces, ahora deberían seguir con el preguntado. Ahora voy a juntar los videos y ponerlo con la preguntada. Entonces, derivamos esta función y nos queda 3 por y x al cuadrado por la derivada de y de x menos, y aquí es multiplicación de funciones, entonces la derivada de x por y más la derivada de y por x por y' de x. Y menos 0 es igual a 0, porque la derivada de 3 es 0. Entonces, ahora nosotros empezamos a reemplazar. Sabemos que cuando x vale menos 2, y vale 1. Y vamos a evaluar en ese punto. Entonces nos queda 3 por 1 al cuadrado, porque reemplazamos el y cuadrado, por y' de x, menos 1 más menos 2 por
y' de x es igual a 0. Creo que me falta un paréntesis. Ahí está. Entonces tenemos 3 por y' de x menos 1 más 2y' de x es igual a 0. Entonces nosotros sabemos que 5y' de x va a ser igual a 1 y por lo tanto y' de x va a ser igual a 1/5. Entonces, derivamos hasta que tenemos la función para llegar y reemplazar. Cuando ya podemos despejar y, o sea, y', vamos y reemplazamos. Entonces, nosotros aquí en este punto, con el punto verde, ya teníamos derivado técnicamente todo. Entonces, solo teníamos que reemplazar el punto, o sea, teníamos que evaluar en el punto. Ya. Y la última pregunta, antes de que pasen ustedes a los propuestos que voy a hacer mañana, nos dicen, encuentren la recta tangente de las siguientes ecuaciones en el punto dado. Entonces nos dicen a, y es igual a seno del seno de x, y está evaluado en el punto, o sea, y evaluarlo en el punto pi, 0. Bueno, lo mismo de antes. Esto significa de que x vale pi, y cuando está evaluado en esta función pi, vale 0. Y eso lo podemos corroborar viendo como seno de pi es 0 y seno de 0 es 0. Entonces, cómo funciona. Y, bueno, derivamos. Entonces, o aplicamos la regla de la cadena y tenemos que y' va a ser igual a la derivada del seno con, nosotros podemos decir, esto es regla de la cadena, entonces vamos de afuera hacia adentro. Entonces la derivada del seno es coseno con lo que está dentro, que en este caso sería seno de x, por la derivada de lo de adentro, que es seno de x, entonces la derivada de seno, coseno. Y esto lo evalúo, y ahí ya tenemos nuestra pendiente. Entonces, nosotros ahora reemplazamos el punto, o sea, nosotros tenemos que encontrar la recta tangente, y la fórmula de las rectas tangentes, o sea, para encontrar la ecuación de la recta, es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Menos x1. Entonces, ya encontramos el m, que es coseno del seno de x por el coseno de x. Y también tenemos las funciones. Entonces, esto lo voy a borrar, solo era como más recordar. Entonces, nuestra recta tangente va a ser igual a y menos 0 es igual a coseno del seno de x por coseno de x. Todo esto por x menos pi. Y bueno, esto no es, o sea, bueno, el 0 como no afecta, entonces nuestra función va a quedar, o sea, si es que uno la deja así, está bien, ya encontramos la recta. ¿Por qué? Porque no nos piden evaluar nada. Entonces, aquí está la recta tangente a ese punto. Y la última, o sea, el ejercicio B, nos dicen seno, o sea, y es igual a seno de x más seno cuadrado de x, y está evaluado en el punto 0,0. Entonces, derivamos. Y' es igual a la derivada de seno, coseno de x, más la derivada de seno cuadrado,
es 2 por seno de x por la derivada del seno, que es coseno de x. Acuérdense que lo que estaba diciendo antes, esta función de acá, es lo mismo que f de x es igual a seno de x, y tenemos f de x al cuadrado. Entonces, la derivada de esta función de aquí es 2 por f de x, o sea, ya acá 2 menos 1, pero por eso lo dejé así, por f' de x. Entonces, no se les vaya a olvidar o no se vayan a confundir en no poner el coseno después, porque, porque es importante y es parte de la derivada. Entonces, aquí tenemos la derivada del seno cuadrado de x. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo de la ecuación de la recta de antes, que nos da que, no sé, ecuación recta, recta tangente. Y menos 0 es igual a coseno de x. Esto lo podríamos factorizar, entonces se lo vamos a factorizar por, no, ahí está, por 1 más 2 seno de x. Y todo esto por x. O sea, es x menos 0, pero así se escribe el 0 antes. X menos 0. Y con esto tenemos la recta tangente en el punto 0,0 de la función dada antes. Y bueno, les dejé, déjenme ver, son dos ejercicios propuestos, porque, bueno, le estoy subiendo la ayudantía hoy día domingo, entonces, porque no quería subirles nada como en las vacaciones, entonces preferí subírselos ahora, más al final y hacerla más cortita. Eh, los primeros dos ejercicios, o sea, el ejercicio A tiene dos ejercicios de regla de la cadena, y el B es encontrar la recta tangente, o sea, es calcular una derivada, encontrar la recta tangente y encontrar la recta normal. Que la recta normal es la recta que es perpendicular a la recta tangente. Entonces, la única gracia es de que la pendiente es el inverso. O sea, cumplen esta función de que si es que uno es A, si es que la recta de o sea, la pendiente de la recta tangente es A, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 partido nada. Entonces, son inversos multiplicativos. La multiplicación tiene que dar menos 1. Esa es como la regla que tiene. La multiplicación de las pendientes. No de las rectas, o sea, no de las rectas, sino que de las pendientes. Bueno, eso. Entonces, se los voy a subir al tiro. O sea, apenas corte esto, lo voy a subir. Y nos vemos mañana a las 2:30. Chau, chau.